Daniel Malvestiti es abogado tributarista, Gustavo Nigoyan es especialista en criptomonedas. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Un placer. ¿Qué tal? Un gusto a toda la mesa. Gracias, Gustavo, un placer, ¿eh? Un placer. Verdadero gusto. Bueno, primera reflexión. En la actualidad yo creo que el régimen de inocencia fiscal le viene como anillo al dedo, uno diría, ¿no? O sea, creo que lo que no se dice positivamente se dice por omisión. Correcto. Y si vamos al 8 de julio del 2024 sale una ley de blanqueo donde había un largo artículo donde estaban excluidos de funcionarios para abajo y para arriba de todo tipo. La explicación o el fundamento del legislador para votar la ley de inocencia fiscal, que se llama régimen penal tributario en realidad, pero no sé qué pasó, dice literalmente para que la gente saque los dólares del colchón y los vuelque al mercado. Pero no lo dice expresamente, lo dice tácitamente. Correcto. Y tácitamente también está involucrando a todas las personas humanas o asociaciones indivisas. Exacto. Sin excluir a ninguna persona humana. Nadie. ¿Qué pasa? De esa ley de blanqueo yo la traje a colación porque nadie recuerda un artículo que pasa desapercibido en realidad, si no fuera en ese momento, que dice que el que se adhirió a ese blanqueo, en ese momento llamado régimen de regularización de activos o algo por el estilo, dice, se llame como se llame, no se podrá adherir a ningún blanqueo hasta el 31 de diciembre de 2038. Correcto. Un detalle no menor. Porque en aquel blanqueo se estableció explícitamente lo que tácitamente se permite con esta ley de inocencia fiscal. Correcto. Correcto. Y por eso tácitamente... En aquella no podían entrar los funcionarios, en esta sí. Claro, En esta sí. Ahora, Daniel, Y entraron todos, ¿eh? De Sturzenegger, todos. Todos. Decís que le viene como anillo al dedo. Él es funcionario público y No, bueno. no, pero pará, lo pregunto porque Sí. la pregunta es ¿por qué le viene como anillo al dedo? Porque él siendo funcionario público, ante el enriquecimiento ilícito, vos tenés la carga de la prueba invertida. No, totalmente. O sea, eso Coincido no plenamente. lo blinda. No. El punto de vista fiscal lo tiene más cubierto. Lo tiene más cubierto porque el delito tributario lo va a aislar por este motivo, porque justamente el único que ataca es el delito tributario. Nunca un blanqueo, ni aquel de julio del 2024, salvó del lavado de activos. Ok, una cosa es evasión fiscal. Otra cosa, hay que aislar la evasión, Bien. delito tributario, aduanero, de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, todos delitos que son plenamente aplicables. Lo que se conoce de la omisión maliciosa, en realidad, que sale del 268 del Código Penal, en rigor está en la Ley de Ética Pública. Correcto. Que hay una elevación al 268 y claramente dice la figura que estamos hablando. O sea, todo ajeno a lo fiscal. Ahora, ciertamente, la norma fiscal, esperar a este momento, es decir, al margen que ahora la reforma que se metió en el Congreso de la ley de inocencia fiscal sigue en la misma tesitura de las personas humanas, nada más que se incorporan a los grandes contribuyentes. Qué dato, ¿no? ¿Qué dato? Grandes contribuyentes que eventualmente puedan aportar más fondos a su patrimonio, Claro, sin que nadie le pregunte de dónde viene. Claro, y arrancamos del origen que el legislador lo hizo para que la gente, y supongo no los grandes, saquen la plata de abajo del O sea, colchón. el argumento nimio, naif, de los propios y hasta incluso los voceros del régimen respecto a este es un blanqueo solo para que aquel compró unos dólares porque el sistema te llevaba, etcétera, se cae cuando uno ve que el gobierno impulsa una reforma para incluir a los grandes contribuyentes, que en ningún caso no podían acceder a dólares por los múltiples mecanismos que alguien con un poder extremo, con un patrimonio alto, puede acceder. Claro, y aparte el sentido común, no voy al tema, pues yo puedo opinar, no soy nadie, pero el sentido común me lleva a decir, está bien, el régimen de inocencia fiscal se puede caer. Claro, no es definitivo. No es definitivo, se puede caer. Con una nueva ley. Encuentran algo. Podés ir y venir. Me encuentran algo. Ahora, yo me pregunto, es decir, y uno dirá, bueno, hay un cambio de gobierno y el cambio de gobierno podría inducir una fiscalización que le haga retroceder al funcionario que sea, no importa. Correcto. La pregunta es,
uno de los que se presentó, tengo entendido por los medios, a lo mejor ustedes lo saben mejor, es el titular de ARCA, el Andrés director Vázquez. ejecutivo de ARCA. Bueno, para que se caiga la declaración jurada de Andrés Vázquez, ARCA lo tiene que fiscalizar, Correcto. ¿sí? Y ajustarle. O sea, así mismo. Yo creo que el sentido común indica que eso no va a ocurrir pasar. con alguien que está sospechado de tener un patrimonio no blanqueado de más de $2 millones en bienes en el exterior. Doctor, esta nueva ley, este tema de la inocencia fiscal, ¿puede permitir que un narcotraficante, mameluco, me llame a mí y me diga, Rengo, te doy a disposición 20 palos y lo manejás y lo blanqueás por inocencia fiscal? Para mí no. Para mí no. Porque en algún momento, o sea, y también le va a pasar a Adorni en el caso de lo que explicaba, va a tener que explicar en la justicia el origen de los fondos. Claro. El origen de los fondos, acá no se salva del origen de los fondos. Acá lo único que se salva en una técnica bien de la ley, para que quizás no se entienda bien, es decir, no se aplica el inciso F del artículo 18, que es incremento patrimonial no justificado. Justamente el gran meollo de los blanqueos. Definitivamente. Daniel, solo te interrumpo por un tema. Por favor. Porque nos vamos a meter en la historia de los Bitcoin, el intento de justificación de Adorni y cómo tenía la plata, que finalmente nos enteramos que la tenía ya desde hace mucho tiempo, pero curiosamente decidió gastarla, mejorando su calidad de vida, solo después de asumir en la función pública, pese a que desde el 2017-18 estaba en su haber. Con múltiples mutuos, además, para justificar compras y adquisiciones que de otro modo no hubiera justificado. La declaración jurada de Adorni es esta. Esta es la presentación que se ha hecho ante la justicia por parte de Manuel Adorni. Esto es ante la Oficina Anticorrupción. Ahora, ayúdenme. Sí. Esta es la página. De la página se puede directamente descargar la declaración jurada, que ya está cargada. Acá lo que vamos a ver son los datos generales durante 2025. Recordemos que él fue como secretario de Comunicación y Medios hasta noviembre del 2025, y a partir de noviembre aparece ya con su cargo de jefe de gabinete. Vamos a ver la evolución patrimonial. Están los bienes del inicio y los bienes al cierre, las deudas tanto al inicio como al cierre, y también los bienes, algunos de los bienes destacables, donde incorpora un nuevo inmueble, que es un departamento allí en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a encontrar también... ¿Se adquirió a finales del 2024? ¿O finales del 2025? Sí, finales adquirido en el 24 de noviembre del 2025. O sea, ese es del 2025. Del 2025. Okay, con lo cual está en tiempo y plazo. El Country Quinta, bueno, de Exaltación de la Cruz. Ahora sí lo pone, antes no lo había puesto. Entiendo que está vendido un auto, un Renault. Efectivo también, en dólares que en el país. Daniel, ¿vos te animás a mirar un poquito con el peine de la mirada que tenés tributarista respecto a la cuestión? Porque acá yo veo muchos elementos que me exceden, me escapan. Habla de un departamento con cochera, habla de un departamento de la casa habitación, habla de otro departamento con otra utilidad. También hay herencia. Las evaluaciones son de 255, 81, 96. Alguien que pudo haber explicado el día 1, ¿no? Miren, jugué unos activos, unos ahorritos que tenía, una guita en negro que había hecho en medio del cepo en 2013 a la Bitcoin, multipliqué la plata, de ahí saqué todas las refacciones. Día 1, ¿eh? Uno. No 75 días después. No es tan difícil. No, los contadores además están llamando, dando datos espectaculares. Acá están las nuevas deudas, que esto está vinculado a la compra del departamento de Cava. Estas son las nuevas. En 2025 aparecen 4 deudas nuevas que no existían al inicio del periodo. Todas están estipuladas, entiendo, si no me confundo por lo que estamos viendo ahora en vivo, en dólares, todo bajo el concepto de otras deudas en el país. Y aparecen, bueno, los nombres, ¿no? Miano Leandro, Feijó Pablo Martín, Viegas Beatriz Alicia y Claudia Viviana, que están las últimas dos clasificadas como hipotecario.
Daniel, te acabo de pasar la declaración jurada en tu celular. ¿Te tenés el...? No lo tengo encima. ¿No lo tenés encima? Bueno, anda a buscarlo, tranquilo. Estamos en televisión, en vivo. Estamos con un contador. ¿Qué mejor que pedirle a un contador? Mirá, pegame una lectura. ¿Querés pasarle de la algo que yo no puedo, por digamos. favor. Me va a costar. En el mientras tanto, quiero preguntarle a Gustavo Nigoyan, que es especialista en criptomonedas, si es verosímil lo que dijo Adorni respecto a las Bitcoin. Sí, un contexto. Soy experto en anticorrupción, antilavado y también en cripto, con lo cual ahí la respuesta que te voy a dar es con Bien. más contexto. A ver, ¿Está bien? me gusta. Se mencionó recién lavado de activos. El blanqueo es para guita, digamos, en negro, ¿no? Plata en negro. La parte de narcotráfico, anticorrupción es un punto, un doble clic que sería medio avesado decir ahora si tiene algún tipo de vinculación. No, nadie lo está pensando en el caso de Por Adorni. eso, por la duda. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando si en esta ley de inocencia fiscal podría cobijar eso, y eso eventualmente el gobierno dice no, y usted reafirma y dice eso es imposible. Lo que sí ahí puede haber un punto que no se levantó acá, pero creo que puede aportar, es que esté abierto a los PEPs el tema de la presentación y el bloqueo fiscal hacia atrás. De persona políticamente expuesta. Es de personas políticamente expuestas. Creo que desde el punto de vista de la ética pública puede ser un punto cuestionable. Yendo a los bitcoins, puede ser razonable la explicación. O sea, yo veo acá tres aristas. Una arista técnica, que tiene que ver con si las compró, cómo las compró y cómo utilizó ese dinero. Correcto. Si vos tenés el flujo de la blockchain que llega a una exchange, o sea, una casa de intercambio centralizada como Binance, Lemon, las que se conocen y cualquier persona puede comprar, vos podés trazar la billetera y saber los movimientos. El tema es si lo hizo por fuera, si lo hizo con una billetera fría, como se llama. Si es plata no declarada, en negro, es muy probable que haya sido por fuera. Es lo mismo cuando uno va y cambia dólares, es lo mismo cuando alguien vende en negro. Toda esa masa de dinero se puede comprar también bitcoins. ¿Con qué? Con casas de intercambio clandestinas. ¿Se puede comprar Eso también la contraseña? Es decir, No. Juan Pérez tiene... No. No. Él lo que mostraba, y lo que mencionó también, que tiene las claves privadas. Claro. Siempre una billetera que puede ser frío o caliente, dicen de autocustodia. Yo lo tengo, lo puedo tener acá, o lo puedo tener como en un pendrive. Lo que me da es la llave de ingreso. Correcto. Para desbloquear los blockchain, los bitcoins que tengo en la blockchain. Es muy común que la gente los guarde, por ejemplo, en lugares de seguridad, en cajas de seguridad. Sí, bueno, igualmente hay mucha gente que lo perdió. Que lo perdió, sí. Emblemático de cientos de millones de dólares que lo perdió. Entonces, si él en su momento compró de forma por fuera, se llama transacciones peer-to-peer, digamos, de una persona a persona, sin pasar por una entidad bancaria, que eso era un poco la idiosincrasia de Bitcoin. Claro. Con su filosofía libertaria, probablemente reforzado y asumiendo, teniendo esa información de antemano, si bien en 2021 menciona otra cosa, eso te lo tomo, él podría haber tenido un dinero que se capitalizó de una manera bastante profunda. Él dice que invirtió 200.000 y que ganó más de 500.000. Sí. Es cierto que Bitcoin creció mucho más en ese periodo de tiempo. Por eso digo, resulta curioso, no me cierran los números. Pero yo te aseguro que mucha gente que invirtió muy bajo no ganó lo que vale hoy el Bitcoin. O sea que vos ves, compras a 1.000, se va a 1.200, es el común de la gente, lo vende. Lo vende. Y hoy está a 63.000. Sí, correcto. Eso es muy probable que haya ocurrido. La otra arista es la arista tributaria, que evidentemente él está asumiendo que no declaró dinero. Y la otra es la ética pública. Cuando hay contradicciones, eso también un poco llama la atención. Vos decís, desde el primer momento tendría que haberlo dicho, también hay que ver qué pasa en la cabeza de la persona. Probablemente su rol como político debería haberlo hecho desde el primer momento, como bien decís vos. Ahora, yendo al tema del Bitcoin, lo pudo haber comprado. Él dice que no lo declaró, pudo haberse capitalizado y pudo haber, a través de cuevas, liquidado eso en efectivo y hacerse pagos en efectivo para afrontar su gasto. O sea, que tenía todo un clima de época y caldo de cultivo extraordinario cuando el presidente decía que eran héroes los evasores para decir en diciembre del 2023, yo tengo esto, lo pone en su declaración jurada, yo evadía los distintos y múltiples corralitos, no lo quise financiar al Estado, acá está, a partir de ahora empiezo a pagar impuestos porque entre otras cosas soy funcionario y con los impuestos y como funcionario yo tengo que garantizar la normal prestación de determinados servicios, educación, salud, seguridad, justicia, pagar intereses de la deuda y demás, para lo cual todo el tiempo estamos juntando plata y decimos que no hay margen fiscal para un montón de cosas o que no podemos dar partidas para determinadas áreas porque justamente la recaudación no alcanza. No podemos en simultáneo a todo eso
alegremente no pagar impuestos. ¿Se entiende lo que digo? No, sí, por supuesto. Ahora, perdón, el tema de la trazabilidad. Sí. ¿Cómo podemos enterarnos que lo que dice Adorni, la justicia puede corroborar con estas call wallets? Excelente pregunta. Si esto tocó una exchange, digo, casa de intercambio, ¿sí? Centralizada, que la pueden encontrar acá y lo puede hacer cualquier persona, vos podés trazar con herramientas. Nosotros en Crypto Compliance tenemos una herramienta que trazamos y ponemos a disposición de la justicia, también del gobierno. ¿De dónde es el origen? ¿De dónde es la billetera? Esa billetera, como es pública, tenés todos los débitos y créditos si querés, porque la blockchain es una gran contabilidad. Eso lo podés trazar tranquilamente. Ahora, si viene una persona, que esto también es medio descabellado pensarlo, porque realmente tiene que coincidir todo perfectamente, y dice, tomá, decí esto, esta es mi billetera, y justificalo con esta billetera mía, porque no pasó por ninguna casa de intercambio centralizada que tiene controles WIF, controles de prevención de lavado, donde vos tenés que identificar el origen de los fondos y la persona, eso puede pasar. Ahora, es medio descabellado que pase. Yendo a tu pregunta, es difícil saber si utilizó esos bitcoins, asumiendo que es de su propiedad, para poder comprar todo lo que estuvo comprando. Lo que tiene que él demostrar es, mira, acá tenés, ¿cuánto fue el gasto que dicen que gastó? $140.000, él dice que no, pero supone que fueron $140.000. Bueno, tiene que haber una salida de ese monto en su billetera, y a partir de ahí, bueno, decir, bueno, todo para atrás también corresponde a mis inversiones. ¿Y esas billeteras se las pudo haber adquirido a otra, digamos, comprado a otra persona? O sea, que otra persona haya hecho esos movimientos y técnicamente es posible. Ah. Sí, o sea, yo tengo una billetera, te la doy a vos, Sí. vos decís que es tuya, te tengo que pasar mis claves privadas. Ok, pero el nombre entonces nunca va a estar, solamente el intercambio. Salvo que, como dije al principio, Haya un haya exchange. tocado una institución centralizada, una exchange, que tiene controles KYC, Know Your Customer, conozca a su cliente, y ahí te pide la bien. información de tu Pero DNI. suponiendo que haya tocado eso, estoy preguntando desde la total ignorancia, cuando uno hace una declaración jurada ante la FIP no rastrea? ¿O no podría haber rastreado? No, porque si vos tenés una cripto en una billetera de autocustodia, que Claro. sería esta, El pendrive. el pendrive, o no, puede ser acá. Bueno, como lo de Pero Libra pero vos también, tenés- ¿no? Porque había gente en Libra que pudo comprar peer-to-peer y no necesitaste ningún intermediario. Sí, no quiero mezclar igual para que no no, confundir el como ese concepto, ejemplo. pero ahí la FIP no lo ve. No lo ve. O sea Eso- que hoy eso podemos porque tener es como dinero muchos efectivo. argentinos que estén al margen del fisco haciendo estas cosas. Totalmente, pero lo mismo que pasó toda la vida con el dinero efectivo. O sea que lo estamos haciendo con el dinero digital. Es un estadio superador. Se- Digo para entender la existe. dinámica y la lógica, porque Sí. veo tanto apetito en lo digital, No, tantos, ¿no? Que igual- procuran, que ahora estoy empezando a entender ciertas lógicas. Por ahí no es necesario la obra pública para financiar la política, por ahí son estas billeteras, por ahí son estos acuerdos, por ahí son estas necesidades. Si es nominado, si vos nominás la billetera, claramente sabés de quién es la billetera. Igualmente te digo que por estadísticas, creo que está en el 3%, dentro de todo lo que es la cripto, el 3% se utiliza para fines espurios. Y el dinero efectivo... Es un montón. 10%. Todo el mundo que tiene de la Sí, billetera. pero el dinero efectivo es el 5%. O sea, del PBI mundial, el 5% va por temas de lavado. El 25%, sumando soborno, corrupción, es un 25%. De 120 billones de dólares que tiene el PBI mundial, el 25% son temas vinculados con corrupción, narcotráfico. Criptoactivos, hasta ahora comprobable, es un 3%. ¿Por qué? Porque también, como tiene trazabilidad, una vez que vos podés identificar, llegaste a identificar, ya sabes por dónde van pasando los movimientos. Sí, pero El desafío es tenés que identificarlo. Si estás por fuera, ¿no? Si es una billetera fría o un pendrive, como bien decís vos. Después hay algunas compañías que hacen lo que es geolocalización, que a través de direcciones de IP hacen lo que se llama la heurística. La heurística es determinados elementos que combinados pueden presumir que correcto. tal persona o en tal lugar se hizo la transacción si no lo tenés nominado. Pero no creo que la justicia vaya directamente a eso porque no es una prueba irrefutable. Alguien muy avesado, conocedor de estos temas, de los tiempos, de los ritmos, de la comunicación y la televisión, dice, empezó la apertura de la Copa del Mundo 2:30 de la tarde, son 3:10 en todo el país, y el gobierno dispara la declaración jurada de Manuel Adorni. En la previa, mientras se cenaba en la FIFA, mientras todo el mundo estaba pergeneando la apertura de la Copa del Mundo, da una entrevista para explicar lo que no pudo explicar durante 75 días. A esta hora le cantaron el feliz cumpleaños en la mesa política a Patricia Bullrich. El único que no está es Luis Caputo, que viajó a España.
Uno me decía es el que se salvó de la foto. Bueno, ¿habrá foto? Pregunto. Patricia Bullrich saltó el cerco una vez más. Podemos poner la home de La Nación, yo creo que es el título central. Políticamente hablando es lo medular. Ya seguimos con el desglose de la declaración jurada de Patricia Bullrich, Manuel Adorni, porque Patricia Bullrich ha producido otro de los actos políticos más relevantes del día cuando habla de que hay una omisión ética. Pero Patricia Bullrich va más allá, critica a Adorni, sostuvo que incurrió en una omisión ética. Fíjense abajo, cuando sostiene, no podemos decir que el rector de gobierno es la moral, pero al mismo tiempo tener una omisión ética tan manifiesta en la cabeza de todo un gabinete como implica el jefe de gabinete de ministros, esto es Manuel Adorni. Esa colisión es la que marcábamos con Cancelar en la apertura. Además de ordenar la economía, primer economista en ser presidente por el voto popular, además de establecer orden público, su acuerdo con Bullrich y la incorporación al gobierno garantiza esa máxima y por lo tanto solidifica una hoja de ruta que era un compromiso preexistente para quien lo elige y lo vota como presidente. Estaba la batalla contra la casta, que es lo que primero muchos vieron en Milei. El antisistema, el que venía a ser distinto porque haciendo lo mismo íbamos a llegar a lugares muy parecidos. Tenemos que hacer cosas diferentes para llegar a lugares diferentes. Lo que probablemente esté ejecutando en términos económicos cae en bolsillo roto cuando uno analiza este aspecto de la misma persona, del mismo gobierno. Acá ya no hay más un conductor moral. No es la moral la rectora. Ya no hay ellos y nosotros. Están todos en el fragor del barro. Esto es lo perjudicial. Y el propio presidente entró de manera directa, lineal, en esta hoja de ruta. Pasa a ser Adorni, como Adorni mismo dijo, tenemos la frase, búsquenla. Yo soy una prolongación del presidente, dijo Adorni. Qué osadía. Bueno, entonces Adorni es el presidente. En la campaña, en mayo del año pasado, era Adorni es Milei. Tras este escándalo, Milei intentó decir, él fue con todo el gabinete a validar las no explicaciones o las magras explicaciones que son contrastadas con el propio Adorni haciendo su declaración jurada hoy, al Congreso de la Nación a fines de abril, a la Cámara de Diputados como un hecho inédito además. Nunca antes un jefe de gabinete había ido a hacer una presentación como la Constitución le indica, acompañado por todo un gabinete y por el mismísimo presidente. Y Milei en aquel momento intentó decir, Adorni es Milei. Y Milei es Adorni. De allí que hay personas en el gabinete que están incómodas de verdad hoy. No hubo nadie posteando en un gobierno digital más que territorial, también con anclaje territorial, pero primero y fundamentalmente digital, que comunica todo por redes, que defienda a Adorni. Ni uno. Salvo el presidente y Santiago Oría, que dice, bueno, ya está todo explicado. Ponemos lo de Oría, busquémoslo. Porque justamente Oría hace un culto de lo que no ocurrió. De una explicación que no se dio, hasta el punto que tenemos un contador, un especialista en normas antilavado, en criptomonedas, en la lucha contra la corrupción, como Gustavo Nigoyan, para intentar explicar, entender de qué se trata esta declaración jurada, que de vuelta se conoce en simultáneo con la apertura de la Copa del Mundo. Es atacar fuertemente la inteligencia humana, no artificial. Sí, correcto. La otra no sabemos, por lo pronto me cuesta entender. Mirá lo de Oría. Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. ¡Wow! La justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. Fin. Bien. Y aparece otra vez la idea fin, que es la cancelación del debate. Lo digo yo, se terminó, punto, ya está. No hay una cultura más antidemocrática que esa, ¿no? Todo en nombre de la libertad. Son las contradicciones, las tenemos que marcar y sí, las tenemos que marcar. ¿Esto invalida a un gobierno por completo? No, pero le marca un antes y un después. Resquebraja. Hay banderas que va a ser difícil sostener, enarbolar, levantar, mantener. Y eso es lo perjudicial. Vuelvo con... ¿Ya terminaste, Daniel, de mirar la declaración? Estuve mirándola, sí. ¿Y? Evidentemente hay
o sea, como sabemos, la que se declara ante la Oficina Anticorrupción es meramente patrimonial y únicamente patrimonial. Correcto. Porque la otra es secreta. Correcto. De todos modos, lo patrimonial es registrable. Sí. Con lo cual uno puede perseguir perfectamente, si uno quiere justificar, es decir, tanto sea la justicia o el mismo sujeto interesado, debería remitir oficios a los registros para que indique si hay una hipoteca, si no hay una hipoteca, porque los escribanos tienen obligación de esto, sea hipoteca, sea la venta, la compra. Acá aparece el escribano prendido en el sentido, en la operación, por eso son tan perseguidos por el tema lavado y todo eso. Es decir, el escribano tiene un rol importantísimo en todo esto. La registración de bienes, valga la redundancia, registrables. Entonces, todo lo que es bien registrable es perfectamente corroborable si lo que está acá es verdad o no. La fecha de ingreso. Correcto. Si el préstamo hipotecario está en escritura pública o no está en escritura pública. Otra de las cosas que Adorni nunca pudo validar en público. Si se había comprado o no el departamento que ahora dice que compró, que era fácil, sí, lo compré. Es más, se renovó y se refaccionó todo. El contratista dijo, sí, yo también lo hice. También podría haber dicho, ¿cuánto gasté? Gasté tanto. Nada de todo eso pasó, insisto, y ahora aparece frío en un papel a pedido de la justicia con un polichita que también instruyó rápido y luego puso el freno de mano durante 3-4 semanas, con Lijo como juez, que la semana que viene sube a un avión, en otro se va a Máiquez, van a la cumbre del Gafi para intentar decir que Argentina sigue cumpliendo con todas las normas antilavado y que no nos descalifiquen. Recordando aquel episodio después del blanqueo de Mauricio Macri, donde se había trascendido quienes habían blanqueado, cosa que atenta naturalmente contra eso, ¿no es cierto? Y es muy nocivo, Gustavo. Y van a tener que explicar la ley de inocencia fiscal, entre otras cuestiones, ¿verdad? Que genera esos temores que estábamos hablando antes, ¿o me equivoco? No, es así, es así. Ahí quería hacer un punto para que la gente también entienda. Yo creo que la estrategia de la presentación de ayer es desligarse de lo que es el enriquecimiento ilícito. Correcto, de que nada lo obtuvo cuando estaba en la función pública. Ese es el punto. No digo que esté mal el argumento de él, no digo que no sea verdad. Digo que también separar lo que es estar en la función pública y enriquecerse ilícitamente y a través de eso comprar las propiedades a tener antes bitcoins o inversiones. Ser solo un evasor es mucho menos que... No, pero que desde ya. No, que claro. El otro es penal. Que sea adquirir ese dinero con un enriquecimiento ilícito. Pero perdón, a todo esto, esa plata que él tenía nunca lo usó y lo empezó a usar después de diciembre del 2023. ¿Es verosímil que alguien haya obtenido un patrimonio al 2018 y que haya esperado 6 años para empezar a adquirir un bien, para refaccionar? Sí, él lo justificó con el tema de la seguridad que necesitaba y demás. O sea, yo la verdad que ahí ya no puedo... Necesito la seguridad, entonces compro la propiedad en tal lugar y demás. A ella no puedo opinar. Porque esas compras bueno, además sí, las hizo una, con pero la del mutua. country también. O sea, seguridad en todos lados necesitaba justo cuando arranca. Pero perdón, mudó a la madre a un country hoy y lo primero que preguntó es si podía pagar efectivo. Pero bueno, por eso te Hizo estoy todas diciendo, las operaciones. o sea, la seguridad Pagó queda... el vuelo de regreso de Nueva York en primera con su mujer cuando se quedaron algunos días adicionales a la comitiva presidencial que volvió antes, en el arranque del escándalo, pagando cash, en efectivo. Eso es lo que está en obra de la justicia. Sí. Hay que entender la psicología también del bitcoiner, digamos. Sí. Siendo él bitcoiner como dice, es muy probable que esté por fuera del sistema. Esto es así. Mucha gente se maneja con efectivo, que viene del mundo bitcoin. Poca gente declara desde el principio, cuando el bitcoin valía $1000, declaraba su... Si él tiene gastos de tarjeta de créditos en el 2024, más plata gastada de la que podía justificar con sus ingresos como Pero no jefe de comparativamente gabinete. con los montos que manejó para las compras. Bueno, son 8 millones de pesos del 2024 contra un ingreso de 3,5 millones. Eso promedio. es, cuando nosotros eso vemos está en la causa penal. Eso cuando vemos, se puede ver en el deudores, en el central de deudores del Banco Central, estamos hablando de stock de deuda. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué herramientas tiene el Estado para detectar temas de lavado? Porque acá lo que decían es, bueno, ahora, recién lo decías muy bien, Arca lo que hace es, con esto del régimen simplificado, no puede mirar el periodo fiscal hacia atrás 2025. ¿Qué otras herramientas? ¿Cómo se involucra la UIF? ¿Cómo está la oficina anticorrupción? Tenés el sistema del Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, insta a los países, los países se suman, Argentina es uno de ellos, miembro pleno del Gafi, tiene que implementar políticas antilavado. Las políticas versan básicamente en identificar sujetos obligados
para poder identificar transacciones sospechosas, operaciones sospechosas y reportarla a la UIF, que tiene poder de poder investigar, de poder denunciar e inclusive sancionar. En todos los circuitos, ¿quiénes son sujetos obligados? Contadores, escribanos públicos, registro de propiedad. Entonces sí, ellos tienen la obligación de identificar el perfil de cada uno de los clientes o de cada una de las personas que va y registra una propiedad. Pasó en la causa AFA, por ejemplo, si vos de repente tenés una propiedad enorme, ¿de dónde vino esto? Tienen que levantar el alarma e informarle a la UIF. Ese es el mecanismo. Y los bancos también. Como hizo en este caso la escribana Nechevenko, ¿no? Exactamente. ¿Se acuerdan que dio la entrevista? Ella dice, no tenía nada que hacer yo. Sí, tenías que hacer. Lo que pasa es que ella dijo, si se me llamaba la atención, lo reportaba. Ese es el rol de un sujeto obligado, por ejemplo, escribanos para toda la parte inmobiliaria. Tema no menor, esa escribana salió eyectada de la escena pública, nunca más dio una nota, básicamente por este gravoso acto casi autoincriminatorio para con Adorni. Bueno, y el tema también, los bancos son sujetos obligados. Pero, de vuelta, está la paradoja. Si venís de una lógica de Bitcoin que después liquidas efectivo, no pasas por el banco. Claro, entonces quedás por fuera de todos esos actores. Por eso la lógica es, bueno, listo, pero cuando en algún momento te voy a tratar de agarrar con la propiedad inmueble, no sé, básicamente en este caso sería eso. Esto es lo que dijo en algún momento Manuel Adorni, que entiendo que es gravoso. En términos, yo me corro un poco de lo jurídico. Acá pensemos que estamos en la Argentina con bibliotecas divididas, ¿no es cierto? Por lo tanto, pase lo que pase en el ámbito judicial, para algunos será lo justo, para otros será lo que no corresponde, y será un espanto y será un escándalo. Lo es para con la prisión de Cristina Fernández de Kirchner con 17 jueces confirmándola. Hay gente hoy que genuinamente dice es una presa política. De hecho, Miguel Ángel Pichetto hoy planteó que la Corte debería revisar la condena para con Cristina Fernández de Kirchner. Miguel Ángel Pichetto, el último candidato a vicepresidente junto a Mauricio Macri en 2019. Imagínense a Adorni. Mañana, Lijo. El que el gobierno nombró por decreto en comisión en la Corte, que no le tomó juramento porque no quiso renunciar y por eso volvió a Comodoro Pi, donde naturalmente su ámbito de influencia son todos los delitos que la política comete. Y donde hoy tiene, básicamente, bajo su tutela, no menos de 4 o 5 causas que involucran a los funcionarios públicos. Este es Pichetto, tener presa una figura que fue 2 veces presidente y una vez vicepresidente de la Nación, pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad. La conducta de un jefe de Estado se debe evaluar bajo un procedimiento especial y no por la vía común. Se alteraron las reglas desde el primer día. Se incorporó un juez que venía de otro tribunal. Se trajo un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó posiblemente a apelar. Tampoco hubo imparcialidad. Los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada. Ante tantas irregularidades y un tribunal incompleto, el Congreso no puede quedarse de brazos cruzados. Tenemos la facultad de intervenir ante semejante gravedad institucional para declarar la nulidad de un fallo viciado y hacer valer el equilibrio de poderes. Pichetto. Adorni podrá decir. Esto es, mientras tanto, la definición que le pega al corazón de la credibilidad del gobierno en estos temas. Incursionar en el mundo del... Esto es porque yo soy un pedazo de Milei. Y en ese pedazo de Milei es pegarle el cinturón abajo del cinturón a Milei. Es lastimar a Milei. Esta es una frase, esto es un título muy lindo, importante e interesante. Mira, o sea, vos te considerás una parte de Milei. Si te pegan a vos, le están pegando a Milei. Pero, claro, no tiene ningún sentido pegarme a mí. El Manuel Adorni, sí. Perdón, hay una canción que dice no te creas tan importante. Sí, la canta. No te creas tan importante, damas gratis. Bueno, hay un tema acá. Lo que pasa es que es para que Celá es jefe de gabinete de ministros. Está presidiendo la reunión de la mesa política de un gobierno que toma decisiones, que hace reformas estructurales, que está cambiando para siempre la historia argentina de los últimos 100 años en términos económicos, dice el presidente, que está produciendo el proceso de reforma y conduciendo el proceso de reforma más relevante de la historia moderna. Adorni, hace poco, ayer nomás, decía esto sobre los evasores. Lo posteaba. Era con duros cuestionamientos al kirchnerismo, que era quien gobernaba. Hoy vuelve casi como una daga sobre sí mismo.
Podemos poner el tuit que te acabo de pasar, Cami, perdón, sobre el pasado. No conozco un solo kirchnerista que no sea o un gran evasor de impuestos, o un gran vividor del Estado, o un multimillonario con propiedades en Miami y vacaciones en Europa. Bueno, él no, sí, tomó vacaciones en Europa, creo que la mujer sí, fue con el grupo de mamis del cole, lo cual está permitido con la blanca, legal, constituida como cualquier otro. Nadie acá va a estar juzgando dónde o cómo. Pero este posteo es una daga. Te veo observando todo como diciendo por dónde se empieza en este tema desde lo judicial. Y yo te pregunto lo mismo. Polichita, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a la Oficina Anticorrupción que le remita naturalmente lo que nosotros ya tenemos, que ya estarán ya lo hizo, de él, que ya lo hizo. ¿Y después qué viene? Juntar pruebas y saber si hay inconsistencias para en todo caso una convocatoria eventualmente a una indagatoria, que es el acto de defensa de todo acusado. Y ahí lo que ustedes ya saben y lo que ya han comentado, no quiero meterme mucho en el proceso, también por un tema de expertise. Preferiría eso que lo comente un abogado penalista, pero es lo que ustedes ya saben. O sea, ahí, en definitiva, con las evidencias presentadas se terminará definiendo. La Oficina Anticorrupción también tiene facultades de recomendar y demás, pero... ¿Cuál es el perfil de una persona que lava activos? Buena pregunta. Yo te voy a decir cuál es el perfil de una persona que comete fraude, más amplio. Y esto es un estudio que hizo una persona en los años 50, un estadounidense, Donald Crisis se llama el triángulo del fraude. Ustedes pueden sacar muchas conclusiones con eso. Se da cuando convergen tres cosas. Una es necesidad, que la necesidad puede ser una necesidad genuina, ¿sí? O una necesidad, un vicio, por ejemplo, ¿no? Que necesito cubrir algo con plata. La otra es la oportunidad, que es la falta de controles, o la posibilidad de que uno evite los controles. Y otra es la racionalización. ¿Qué significa? Yo me autojustifico que lo que estoy diciendo, estoy haciendo está bien. ¿Por qué? Porque el otro gana el doble que yo y trabaja lo mismo, no puede ser, y pongo las cosas y las acomodo. Bueno, ahí ustedes saquen sus conclusiones. En mi experiencia de muchas investigaciones de fraude, este triángulo es infalible, de cuello blanco, ¿no? Me estoy refiriendo. Así que de cuello blanco son de operaciones como las que estamos eventualmente. Sí, por supuesto, de empresa, de oficina, de empresa, de gobierno. De empresa y de gobierno. Pero como estamos descubriendo ahora, cuello blanco, porque hay otras son más burdas, más elementales, más claro, fáciles, tiene que haber alguna más tradicionales, digamos, que dejan más registros, que aparecen con un bolso, qué sé yo, como que vimos en un convento. Parece menos sofisticado que todo esto. Sí. Ahora, es igual de dañino. Alguien podría decir, bueno, pero no se la robó el Estado. Sí, pero pará. Pero mintió desde el Estado. Y si hay algo que el Estado tiene que tener y la autoridad pública debe ejercer para justamente validar su autoridad, es la ejemplaridad. Eso es otra cosa. Esa es la ley ética, esa es la ética pública que tiene que tener un funcionario público. Y pero además hay que pagar los impuestos, chicos. Si nosotros no pagamos impuestos, nos están persiguiendo. Por demorar una declaración jurada hace 2 años, me intimaron como correcto. No me enteraron, directamente bloqueó tu cuenta bancaria. Arca me impuso una multa importante, millonaria. Bueno, yo por algunos miles de pesos, poquitos, creo que eran 7.000 pesos en su momento en alguna declaración jurada, creo que me pasaron al régimen general y tuve que pagar ganancias de 4 años hacia atrás y en cómodas cuotas, y acá está, bendito cumplidor. Sin embargo, acá, insisto, el presidente fue el primero que dijo, el evasor es un héroe. Yo quiero anclarme en eso, porque Adorni podría haber dicho en diciembre del 2023, entrando al gobierno, miren, yo levanto la mano, yo evadí porque quise huir de las garras del Estado, como decía Milei. Y hubiera estado todo bien, qué sé yo, después podemos gustar más o menos, pero nadie estaba diciendo lo impropio. Lo que ocurre es que el propio Adorni dijo en el Congreso, podemos recopilar lo que dijo en el Congreso y podemos recopilar lo que dijo en la primera aparición pública cuando le objetaban su patrimonio, su declaración jurada y las inconsistencias y le pedían explicaciones de lo que ya sabíamos pero Adorni no reconocía. ¿Podemos mirar esos dos hechos que hablan más de Adorni que todo lo que podamos decir nosotros? Primero ante el Congreso, con Milei y el gabinete respaldándolo. Manuel Adorni, en abril de este año, en el Congreso, hablando sobre lo que ahora le imputan, rebobinando y compartiendo lo que hablábamos antes.
Previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Mientras tanto, este es el otro, que fue previo a esto de abril, cuando intentó esbozar alguna explicación de la cual no salió airoso. Se lo vio vehemente, se lo vio tenso, se lo vio nervioso, muy disímil de aquel Adorni que irrumpió en escena y que se convirtió en una gran bandera del oficialismo para explicar la política pública. En conferencia de prensa peleando con Nicolás Gallardo, un colega que solo le preguntaba por qué no había incluido el departamento que ahora sí reconoce, omitió hacerlo en 2024. ¿Qué dijiste de mis declaraciones juradas? Yo dije que su declaración jurada no figura, por ejemplo, la casa que está en Exaltación de la Cruz. Bueno, Ejemplo, que vos tengas una lectura incorrecta de declaraciones juradas, tiempos y diferentes organismos, es un tema tuyo, Gallardo. Está todo lo que tiene que estar declarado, está correctamente declarado en cada uno de los organismos. Que vos no lo comprendas, yo no puedo hacer nada. Está todo impecable. Lo demás son conjeturas tuyas en las que yo no voy a entrar. Ni ahora, ni nunca, porque tampoco lo he hecho antes. Gracias. Bueno, compartamos en un ratito lo que le dijo José del Río ayer, pidiendo disculpas, diciendo que va a rectificar, que va a pagar para atrás lo que corresponda, que habló con su abogado, que dijo que la única manera de salvarlo era básicamente diciendo lo que arrastraba como una omisión desde hace mucho tiempo. ¿Eso puede ser omisión maliciosa? Sí. Sí. O sea que es un acto de autoincriminación. Aparte, o sea, dice lo contrario de lo que acabamos de escuchar. Sí, lo opuesto. Exactamente lo opuesto. Yo tengo una pregunta, Daniel. Arca, porque hoy hablé con Mariano Federici en la radio, en Now, esta mañana temprano, y Mariano Federici dijo, Arca no debería aceptarle la declaración simplificada de ganancias, porque está en medio de un proceso penal y porque es harto evidente que él mismo reconoce de manera explícita que hizo una omisión maliciosa, que él siempre supo que debió hacerlo, pero que lo termina haciendo frente a todo lo que, por suerte, a Dios gracias, vuelvo a este punto, los periodistas publicaron. Sin periodistas, nada de todo esto estaríamos contando y no habría instrucción judicial alguna, ni una. Claro, lo que pasa es que Paulino... Periodistas, no voceros del régimen, siempre los hay también, los otros. Me parece que lo que dice de Federici, ciertamente uno se inscribe en el régimen y no nos olvidemos lo que dijimos antes, el contenido de hoy de la declaración jurada simplificada es solo gastos e ingresos, no patrimonio. Y no hay obligación del patrimonio. Si yo quiero sacarlo del régimen, yo Arca, le tengo que tirar abajo la declaración jurada demostrando la inconsistencia o la discrepancia, como se le llama. Pero creo que todos los que estamos acá creemos que eso es bastante difícil, más hacerlo con alguien del propio gobierno. Bueno, perdón, cuando hablamos de la UIF y hablamos de Oficina Anticorrupción, ¿quién nombra a la Oficina Anticorrupción? El gobierno, que de hecho desplazó al que estaba en la Oficina Anticorrupción, que si mal no tengo entendido era Paul Stark, ¿no es cierto? Hasta hace tiempo. Sí. No, ese de la UIF. No, la UIF. Bueno, el otro organismo que también elige el Poder Ejecutivo, ¿a quién nombra? O sea, difícilmente alguien que está bajo la tutela al final del camino del propio Adorni va a hacer algo distinto a las pretensiones que Adorni tiene. Es un tema de gobernanza que tiene el país desde los inicios de esta norma de 1995, que tiene que tener una comisión de integridad que supervisa a todos los poderes del Estado y se armó solamente en el Poder Ejecutivo debajo de la presidencia. Pero es un problema que viene ya de larga data de la estructura del país y de la gobernanza y los controles, eso sí. Esto dijo Adorni ayer, mientras tanto. Cuando llega el 2023... Esto era todo, esto es un ahorro nuestro que estaba en negro. Y yo, te repito, en aquella locura de aquel momento, copio la declaración jurada que venía siendo patrimonial. En patrimonial me refiero a las que se hacen en Arca, las que hace vos, digamos, la que hace el ciudadano que no es funcionario público, y efectivamente voy arrastrando el error, que desde ya hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error, de hecho voy a pagar
hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todo lo que devenga de este error, pero ni soy un chorro, todo lo hice en la actividad privada y de hecho nunca tuve un cargo público. Jamás en mi vida tuve un cargo público, ni mi mujer ni yo. Mi primer cargo público fue el 10 de diciembre de 2023, cuando el presidente Milei me convoca. Cuando él dice un error, es una omisión. Sí, yo creo que más que un error es. O sea, más que un error, porque el error uno lo mide por el tamaño. Y después el devenir. Medio palo verde estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de medio palo verde, $500.000. ¿Alguien tiene $500.000 acá? No llega. Bueno, si fuera aplicable... Porque, parecería que es una cosa común, correcto. Claro, pero... Que es lo que eventualmente hice para que, qué sé yo, no entrar en el cepo, fui a buscar dólares, algunos ahorros que tenía. Pero fuera, o sea, si estuviera aplicable el régimen penal tributario, que decimos que cae por la ley de inocencia fiscal, entraría. Sí. ¿La verdad que entraría? Sí, son 800. Yo creo que la ley de inocencia fiscal, y a lo mejor él coincide, yo creo que no va a ser bien vista por el GAFI. No, a ver, igual me parece importante separar antes de la función pública y después de la función pública. ¿Sí? Si esos $500.000 fueron antes de la función pública, con la apreciación de Bitcoin, es una cuestión. Si después de la función pública hubo enriquecimiento ilícito, es otra cuestión. Por eso me parece que lo que hay que hacer serios es entender si lo que él está diciendo desde el punto de vista de la presentación de los bitcoins, como hay mucha gente que también tuvo apreciaciones importantes, es verdad o no. Nada más. Después sí, está el error, como decís vos, que no lo haya incluido, y él le explicó que no lo hizo porque venía de arrastre con una conducta que tenemos muchos argentinos. O sea, seamos sinceros, mucha gente también, como él, seguramente no declara sus impuestos. Y el GAFI, qué decirte, creo que es un punto que no es tan favorable. Sí, claramente todo lo que tenga que ver con posibilidad de no presentar dinero y el origen de los fondos, pero no es la idea tampoco. Supuestamente la norma dice no aplica a lo que es la evasión provocada por lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Debería ponerse los controles atentos ahí. ¿Sí? Eso es importante. ¿Eso sería quién? No, por ejemplo, una vez me acuerdo que Toto Caputo dijo, si los compliance officers le piden muchos papelitos en los bancos, vengan al Banco de Nación que acá no le vamos a molestar. ¿No? Eso no está bien. O sea, entonces, tiene que haber estructuras todavía que se mantengan y que cuando ingrese el dinero, si hay sospecha de operación de narcotráfico, porque a nadie le gusta que haya atrás pornografía infantil, narcotráfico. Una cosa es el dinero negro y otra es el dinero sucio. Ha sido vehemente, claro, preciso, riguroso, separando la paja del trigo. Gustavo, gracias por esta generosidad. Muy gentil como siempre. Daniel, lo mismo. ¿Qué te voy a decir? Una última reflexión, que creo que nunca, desde que se creó, la figura del jefe de gabinete es muy importante. Es como el premier británico. Correcto. Bueno, yo creo que nunca tomó tanta relevancia la figura del jefe de gabinete desde que se creó en el 94, con la reforma constitucional, al punto tal que no nos acordamos, probablemente, la gran mayoría no se acuerda quién fue el primer jefe de gabinete. Que yo lo recuerdo porque tributariamente cometió un error garrafal. La Corte lo denostó porque pretendió crear una tasa a través de una decisión administrativa firmada por él. ¿Quién era? Alberto Fernández.